Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con la passive voice, que es un tema que vimos la clase pasada, por supuesto, y nos vamos a enfocar en los diferentes tiempos gramaticales, cómo quedarían en passive voice. En la clase pasada estuvimos viendo qué era la passive voice, su estructura, también en los contextos en que usábamos la passive voice y algunos tips avanzados para que se nos hiciera mucho más fácil comprenderla. Por acá arriba les voy a dejar esa clasecita por si la quieren visualizar antes de esta. Hoy ya nos vamos a enfocar en los diferentes tiempos gramaticales, es decir, cómo pasaríamos esas oraciones que están en active voice a passive voice, ya sea en presente simple, en pasado simple, presente continuo, etc. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito con otras personitas. Además, en la cajita de comentarios pueden dejar algún tema que quiera que les explique o alguna duda que tengan, con mucho gusto se las resolveré. Ahora sí, preciosuras, vamos a empezar. En la clase pasada les explicaba que la active voice la usábamos para hacer énfasis o para poner el foco en el sujeto, en otras palabras, en quién realiza la acción o en aquello que causa la acción. Entonces el foco está más que todo en el sujeto. En cambio, la passive voice pone el énfasis en el objeto de la oración, es decir, en quién o qué recibe la acción. Esta es básicamente la diferencia entre ambos. Esto se los expliqué bien en la clase pasada, así que si quieren pueden visualizar esta clasecita, por supuesto. Así que hoy ya nos vamos a enfocar en cómo una oración en active voice, ¿sí? Es decir, que el foco está en el sujeto, en quien realiza la acción o en aquello que causa la acción, se pasaría a passive voice. ¿Cómo quedaría? Entonces, por ejemplo, si yo en presente simple digo she eats a cake, significa ella come un pastel, ¿vale? Vemos que esta oración está en presente simple, vemos que el verbo eat, que es comer, le colocamos la S porque está acompañado de she, que es tercera persona. Bueno, eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado. Entonces vemos que acá tenemos she, que es el sujeto, luego colocamos el verbo, que es comer, ella come. Y por último, el complemento, que en este caso sería el objeto directo, es decir, el objeto en quien recae la acción. ¿Qué come ella? Ella come un pastel. Entonces, por eso a cake sería como el objeto de la oración, porque es lo que come ella. She eats a cake. En la clase pasada les daba como una clave para ustedes pasar fácilmente las oraciones de active voice a passive voice, y era respondiendo la pregunta ¿qué o quién recibe la acción? Por ejemplo, en este caso, si yo digo ella come un pastel, la pregunta sería ¿qué come ella? Entonces, en este caso sería un pastel. Esa respuesta la pondríamos al inicio de la oración en passive voice, quedando entonces a cake is eaten, oración que significa un pastel es comido. Aquí observemos entonces que el foco no está en quién come el pastel, sino que es aquello que se come, que en este caso sería a cake, un pastel. A cake is eaten. Por lo tanto, el objeto en la oración del active voice pasaría a ser sujeto en la passive voice. Y luego de colocar el sujeto, que sería a cake, un pastel, vamos a colocar el verbo to be, que recuerden que yo les explicaba que en las oraciones en passive voice siempre debe ir el verbo to be conjugado, ya sea am, is o are, o was, were, o been, being, seguido del verbo en participio pasado, que aquí el verbo en participio pasado sería eaten. A cake is eaten. Un pastel es comido. ¿Sí? Vemos que aquí el foco de la oración es qué es aquello que es comido. Entonces recuerden que la estructura de las oraciones en passive voice sería el verbo to be conjugado con base al tiempo gramatical correspondiente más el verbo en participio pasado. Esto no lo vayan a olvidar, mis muñecuras, porque esto es súper importante en la passive voice. Así que si ustedes ven una oración que tiene el verbo to be conjugado seguido de un verbo en participio pasado, es porque la oración está en passive voice. Recuerden que la passive voice se usa más que todo en contextos formales, ya sea para artículos, para textos periodísticos, en fin, por eso es importante utilizarla. También recuerden que si ustedes quieren agregar al final del verbo en participio pasado la persona que realiza la acción, ustedes pueden colocar la palabra by, que significa por, y el sujeto que realiza la acción. En este caso, her significaría ella. Un pastel es comido por ella. A cake is eaten by her. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo pasaríamos una oración que está en active voice en pasado simple a passive voice? Sencillo. Supongamos que yo digo en inglés she ate a cake.
ella comió un pastel. Vemos que tenemos el sujeto, luego tengo el verbo comer en pasado que sería ate, ella comió, y luego el objeto que pues igualmente sería a cake, ella comió un pastel. Por lo tanto, en la passive voice, de nuevo, como a cake sería el objeto, colocamos a cake como si fuera el sujeto de la passive voice, y en este caso ya no colocamos is, sino que colocamos was. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de pasado. Por lo tanto, aquí iría was, que es el verbo to be en pasado que trabaja con he, she o it, y a cake representa it. Por eso colocamos was. A cake was. Un pastel fue, ¿sí? Vemos que acá tenemos entonces el verbo to be conjugado en pasado. ¿Por qué? Porque la oración en active voice está en pasado simple. Entonces en passive voice también debe estar en pasado. Y aquí colocamos el verbo to be en pasado, que sería was. A cake was. Y de nuevo el verbo en participio pasado. A cake was eaten. Un pastel fue comido. Ahora, sigamos con el presente continuo. ¿Cómo pasaríamos una oración que está en active voice en presente continuo a passive voice? Así que si yo en inglés digo she is eating a cake, ella está comiendo un pastel, tengo aquí she, que es el sujeto, tengo el verbo to be is, que trabaja con she, y recuerden que en presente continuo siempre debe ir el verbo to be, am, is o are. Luego coloco el verbo eat con ing para que diga comiendo, ella está comiendo, y por último el objeto que sería igualmente a cake, ella está comiendo un pastel. Todos estos tiempos gramaticales ya los hemos visto durante las clases pasadas, así que esto es como mi recorderis, pero ustedes pueden visualizar estas clases si no saben cómo hacer oraciones en presente, pasado, en presente continuo. ¿Listo? Bueno, muñecuras, entonces, de nuevo, ¿cómo pasaríamos esta oración en presente continuo que está en active voice a passive voice? Sencillo, colocamos de nuevo a cake, que es un pastel, y luego aquí colocamos el is, respetando pues que es presente continuo, entonces volvemos a colocar el is, pero aquí volvemos a poner el verbo to be conjugado para el passive voice. Y después el verbo en participio pasado. Es decir, tengo entonces el sujeto a cake, que sería un pastel. Luego coloco el verbo to be is, que es el verbo del presente continuo, que ese lo voy a respetar, pero luego del verbo to be is yo voy a colocar de nuevo el verbo to be, pero en este caso conjugado para la passive voice, poniéndolo entonces con ing para que haga alusión al presente continuo, pero al mismo tiempo al passive voice. Y después de este verbo voy a colocar ya el verbo en participio pasado, eaten. Esta oración quedaría: un pastel está siendo comido. Este being con ing significa siendo. Un pastel está siendo comido. Eaten sería el verbo en participio pasado. Entonces recuerden, cuando yo paso una oración de presente continuo en active voice a passive voice, lo que hago es que al verbo to be le agrego ing. Ahora, ¿cómo quedaría la oración en pasado continuo de active voice a passive voice? Sencillito, lo mismo que el anterior, lo único que cambia es el verbo to be, que ya no es is, sino was. Por lo tanto, si en active voice yo digo she was eating a cake, coloco el sujeto she, luego coloco el verbo to be was, el verbo eat con ing y el objeto que sería cake. Ella estaba comiendo un pastel. Vemos que aquí ya no coloco is sino was porque estoy hablando en pasado. Ella estaba comiendo un pastel o ella estuvo comiendo un pastel. Es lo mismo. Si yo paso esta oración a passive voice, normal, quedaría de nuevo a cake, pero aquí ya no quedaría is sino was porque ya estoy hablando en pasado continuo, y como ya voy a hablar en passive voice pasado continuo, al verbo to be le agrego ing y de nuevo el verbo en participio pasado. Mire que queda igualito que el anterior, la única diferencia es que en vez del is coloco el was, y recuerden que este being significaría siendo. Esta oración significa en español: un pastel estaba siendo comido o un pastel estuvo siendo comido. Ahora vamos a pasar a una oración que está en present perfect o presente perfecto en active voice a passive voice. Supongamos entonces que en inglés yo voy a decir ella ha comido un pastel, quedaría she has eaten a cake. Ella ha comido un pastel. Tengo el sujeto she. Luego tengo el auxiliar has, aquí no es un verbo sino un auxiliar has porque estamos hablando del presente perfecto, y has trabaja con she, he o it. Sí, esto también ya lo vimos por allá en una clase pasada. Y luego del auxiliar has colocamos el verbo en participio pasado porque los tiempos perfectos utilizan verbos en participio pasado. Ella ha comido, en este caso eaten significaría comido. Y por último a cake, que sería un pastel, es decir, el objeto. ¿Cómo quedaría entonces esta oración en passive voice? Sencillo. Colocamos entonces de nuevo a cake,
que sería un pastel, haciendo el foco en el objeto, es decir, en lo que fue comido o en lo que ha sido comido. Entonces coloco a cake, luego coloco el auxiliar has, que es el auxiliar que trabaja en presente perfecto, es decir, respeto el auxiliar del presente perfecto. Después coloco el verbo to be conjugado en participio pasado, been. Y por último, el otro verbo eaten, que también está conjugado en participio pasado. Entonces, tengo el sujeto a cake, luego coloco el auxiliar has, porque recuerden que has trabaja con tercera persona y a cake representa it, que es tercera persona. Y luego debo colocar sí o sí el verbo to be, que en este caso está conjugado en participio pasado, significando sido. Y por último, el verbo comer en participio pasado, quedando así eaten. A cake has been eaten. Es decir, un pastel ha sido comido. Entonces, cuando hablamos de oraciones en presente perfecto en passive voice, el verbo to be debe estar en participio pasado, been. Por otra parte, ¿cómo pasaríamos una oración que está en pasado perfecto en active voice a passive voice? Sencillo, muy similar al ejemplo anterior, solamente que aquí en vez del has colocamos had, que es el auxiliar que trabaja en past perfect. She had eaten, ella había comido un pastel. Vemos que tenemos el sujeto she, el had, el verbo eaten en participio pasado y a cake, que es el objeto. Así que en passive voice quedaría igualmente a cake, pero aquí ya no pondríamos el has, sino que pondríamos had. A cake had, un pastel había, y de nuevo el verbo to be conjugado en participio pasado para que diga sido. Un pastel había sido y comido en participio pasado, eaten. Entonces tengo el sujeto a cake, luego el auxiliar had, luego el been, que es el verbo to be conjugado en participio pasado para que diga sido, y por último el eaten, que es el verbo que significa comido. Un pastel había sido comido. Ahora, ¿cómo quedaría entonces una oración que está en futuro en active voice? ¿Cómo quedaría en passive voice? Fácil. Si yo en el futuro voy a utilizar el going to, diciendo por ejemplo, she's going to eat a cake, ella va a comer un pastel, yo en active voice tengo el sujeto, luego coloco el is porque el sujeto está en tercera persona, que es she. Además, porque cuando hablamos del futuro siempre el going to debe ir acompañado del verbo to be conjugado. Y después del verbo to be conjugado colocamos pues este going to. Y después del going to voy a colocar el verbo principal, que en este caso sería comer. Ella va a comer un pastel o ella comerá un pastel, ¿vale? Ahora, si yo esta oración la paso a passive voice, quedaría a cake, luego coloco is going to, luego voy a colocar el verbo to be, en este caso coloco el be, y por último el verbo en participio pasado, que sería eaten. A cake is going to be eaten. Coloco el sujeto a cake, luego coloco el is seguido del going to. En otras palabras, respeto la fórmula del futuro con going to. Y luego del to coloco el be solito. ¿Por qué? Porque siempre que está el to, el verbo que le sigue debe colocarse tal cual lo conocemos. No le hacemos nada. Y después coloco el verbo en participio pasado, eaten. Un pastel va a ser comido o un pastel será comido. Esta es una oración en futuro. Ahora, ¿cómo haríamos una oración que está en active voice en futuro pero con will? ¿Cómo la haríamos en passive voice? Sencillo. Si en active voice yo digo she will eat a cake, ella comerá un pastel, tengo entonces acá el sujeto, el auxiliar will, luego el verbo eat, comer, y por último a cake, que es el objeto. She will eat a cake. Esta es una oración en futuro simple utilizando el will. Si la paso a passive voice quedaría sencillita, a cake, ¿vale? Que significa un pastel, y luego coloco el auxiliar will, pero luego del will voy a colocar el verbo to be, ¿sí? Sería en este caso a cake, sujeto, will, que es el auxiliar para futuro, y luego del will coloco el be solito, ¿listo? Y por último el verbo en participio pasado, eaten. A cake will be eaten. Un pastel será comido. Mire, súper sencillito. Y por último, ¿cómo quedaría una oración que está en futuro perfecto en active voice? ¿Cómo quedaría en passive voice? Entonces, si yo coloco en active voice, she will have eaten a cake, significando esta oración, ella habrá comido un pastel, tengo en active voice el sujeto, que sería she, luego tengo la fórmula del futuro perfecto, que sería will have. Sí, esta es la fórmula que siempre debemos utilizar en futuro perfecto, y luego del have coloco el verbo en participio pasado principal, que significaría comido. Ella habrá comido un pastel, a cake.
Ahora, si yo paso esta oración a passive voice, quedaría a cake, es decir, pondría primero el objeto directo. Luego voy a colocar el will have, porque es la fórmula del futuro perfecto, es decir, respeto esta fórmula. Y luego del will have coloco el been, seguido por el verbo en participio, eaten. A cake will have been eaten. A cake sería el sujeto entonces. Luego colocaría el will have, como les decía, es la fórmula del future perfect. Y luego voy a colocar el been, es decir, el verbo to be conjugado, en este caso en participio pasado, been. Y luego el otro verbo eaten, que también está conjugado en participio pasado. Aquí el been está conjugado en participio pasado porque se respetaría la estructura del future perfect, en la que después del will have debe ir un verbo en participio pasado. Y por último, el verbo eaten también debe ir en participio pasado para que tenga sentido la oración, significando entonces un pastel habrá sido comido. Y bueno, preciosuras, esta sería entonces la explicación de cómo pasar oraciones que están en voz activa a voz pasiva en inglés, teniendo en cuenta los diferentes tiempos gramaticales. Recuerden que todos estos tiempos gramaticales ya se los he explicado en otras clases anteriores, así que bueno, estas serían como las claves para que lo tengan muy en cuenta. Y recuerden que la clave de la passive voice es que siempre debe ir el verbo to be conjugado con base en el tiempo gramatical y luego el verbo en participio pasado, es decir, el verbo principal de la oración, y que el foco en este caso de la active voice está en el sujeto, en cambio en la passive voice el foco es en el objeto, es decir, en lo que recibe la acción o en quién recibe la acción. Así que si la oración está en presente simple, debe ir el verbo to be conjugado como am, is o are y luego el verbo en participio pasado. Si la oración está en pasado simple, debe ir el verbo was o were y luego el verbo en participio pasado. Si la oración está en presente continuo, debe ir el verbo to be con ing, being, y luego el verbo en participio pasado, al igual que si está en past continuous. Si está en presente perfecto, el verbo to be debe ir como been y luego el verbo que le sigue en participio pasado. Lo mismo ocurre con el past perfect o pasado perfecto. Y por último, si el verbo está en futuro, con going to se coloca solamente el be y luego el verbo en participio pasado, al igual que si está con el futuro will. Y por último, si está en future perfect, el verbo también debe ir como been y luego el verbo en participio pasado. Por último, hay algunos tiempos gramaticales que no se usan en passive voice y son el present perfect continuous, el past perfect continuous, el future continuous y el future perfect continuous. Es muy raro que ustedes lo vean en passive voice, así que la recomendación es que no los conviertan a passive voice. Y como extra tip final, hay algunos verbos que van seguidos del to cuando están en passive voice en participio pasado. Y estos son supposed to, expected to, asked to, told to, scheduled to o scheduled to, que sería en americano, allowed to, invited to y por último ordered to. Observemos este ejemplo en passive voice. My brother was asked to call all clients. Esta oración quiere decir, a mi hermano le pidieron llamar todos los clientes, o si la traducimos literalmente sería, mi hermano fue pedido para llamar todos los clientes, aunque de forma más natural o más fluida sería mejor traducirlo como, a mi hermano le pidieron llamar todos los clientes. Entonces observemos que después del asked va el to y después otro verbo, que en este caso sería el verbo llamar, to call. Y bueno, preciosuras, thank you so much por visualizar este video. Recuerda que si les fue útil le pueden dar un like, además se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo más clases de inglés y pueden compartirlo con otras personitas para que también aprendan un montón, y en la cajita de comentarios pueden dejar algún tema o una pregunta que tengan, con mucho gusto se las resolveré. Nos vemos en nuestra próxima clase con un tema súper interesante. Besitos.